Buenos días para todos. Sean bienvenidos todos a este lugar que al reunirnos todos se convierte en casa de Dios, santuario del Dios viviente. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias. Continuamos nuestras meditaciones en esta preciosa carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Y para quienes nos visitan, nos encontramos desde hace meses precisamente estudiando esta carta de manera consecutiva y expositiva. La predicación expositiva significa que tomamos la carta en su contexto remoto y empezamos el estudio de ella versículo por versículo. Y en ese orden de ideas nos encontramos en el capítulo 3, meditando ya llevamos 2 sermones, hoy es el tercero sobre el verso 16. Vamos a estar leyendo verso 14 al 16, nuestra meditación estará en el verso 16 y de manera especial en la primera doctrina que nos da el apóstol de estas 6 doctrinas con la cual describe el misterio grande de la piedad. Leo el verso 14, la iglesia 15 y todos a una voz con mucho entendimiento el 16. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Vamos a leer todos con entendimiento. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y todos dicen amén. Qué descripción tan maravillosa nos da el Espíritu Santo de la divinidad y obra consumada del Señor Jesucristo en estas 6 declaraciones. Espíritu Santo, Dios vivo, Dios trino con nosotros. Espíritu Santo, confiamos en ti, descansamos en ti porque nos has enseñado que dependemos de ti. Esta no puede ser obra de hombres. Netamente, nada podríamos hacer en nuestra vana, pecaminosa y débil humanidad si tú no obras, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Haz la obra, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender lo que a bien tienes para darnos de este profundísimo pasaje que estamos estudiando en estos versos 14 al 16. Ayuda al pobre, insuficiente, incapaz y pecador predicador, porque él no es más que un pecador redimido por tu gracia. Es una vasija de barro, tan débil como los hermanos que están aquí escuchando. Por eso ten piedad de él y de todos los que escuchan, Espíritu Santo. Muéstranos a Cristo, Espíritu Santo. Revélanos a Cristo, Espíritu Santo. Revélanos y danos la capacidad, aunque no entendamos tanto, pero sí de creer que Él es Dios, que Él es el Dios hecho hombre, y que en su parte humana vino, y en su parte humana murió, y en su parte humana fue sepultado, y en su parte humana resucitó. Ayúdanos, Espíritu Santo, dependemos de ti, de tu gracia, en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Les pido por favor, tomen sus lugares de asiento. Continuamos, como ya decía, en el estudio consecutivo y expositivo de esta primera carta de Pablo, el capítulo 3, un texto para el cual los comentaristas lo han tomado como un himno cristiano que era cantado en las iglesias del primer siglo, un himno que de manera especial tenía 2 propósitos: exaltar la gloria de Dios, pero también por medio de él dar declaraciones profundas y poderosas sobre quién era Cristo y cuál era su obra en redentora. Hoy continuamos con el estudio de la primera de estas 6 verdades doctrinales que contiene el himno y con las cuales el apóstol empieza a explicar
¿Cuál es el gran misterio de la piedad? Recuerden que Pablo le ha dicho a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y que a esa iglesia y a nadie más, a ninguna otra institución humana, Dios le ha concedido ser el sostén de esa verdad. ¿Pero de cuál verdad? Pablo la llama un misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, es indiscutible. No hay forma de que alguien que haya leído la Biblia y haya sido iluminado por el Espíritu Santo pueda ir en contra de esa verdad. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de esa verdad. Es indiscutible. No hay forma que un creyente que está lleno del Espíritu Santo vaya a ir en contra de ella. Quien lo haga es porque no es cristiano. Y la primera de esas grandes doctrinas o verdades que Pablo empieza a explicar sobre ese misterio es que Dios fue manifestado en carne. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. Con estas breves palabras, Pablo se refiere al proceso por el cual el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, entra en la historia de la humanidad haciéndose hombre. Es el proceso que un Dios soberano, sabio, santo, justo, escoge. Él mismo lo escoge para venir a la tierra, a hacerse hombre y a hacer la única obra que podía llevar los hombres al cielo: morir en una cruz y resucitar por ellos. Con estas palabras, Pablo no solo está dando una verdad cardinal de la Biblia, que Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo, sino que nos está introduciendo en unos misterios, de los misterios más grandes de la fe cristiana: el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación. Un Dios soberano, infinito, creador no solo de los cielos, la tierra, los mares, de todo lo que hay en ellos, sino que de manera especial el creador de las criaturas humanas. Ahora Él decide hacerse criatura. Él decide hacerse criatura. Él escoge eso. Él escoge rebajarse a esa posición. Este misterio nos habla del proceso que Dios mismo escoge de hacerse hombre para salvar al pueblo elegido. Nacer como hombre, vivir como hombre, morir como hombre y resucitar como hombre, haciendo posible que su obra salvadora sea realmente eficaz. Tan eficaz que Pablo va a decir más adelante, creído en el mundo, que nos habla de la eficacia de la expiación de Cristo. Lo que era imposible para el pecador, lo hace posible Dios al rebajarse a la estatura de criatura humana. Era imposible que el hombre se salvara. Era imposible que el hombre se salvara. Podemos decir tranquilamente que sin encarnación no hay redención. No existiría redención. Ya los millares y millares de animales del Antiguo Testamento no tenían ningún valor. Su sangre no servía para nada. Se necesitaba de un sacrificio, de un hombre por los hombres, que fuera uno igual a ellos pero sin pecado, en todo igual, humanamente, en todo igual, pero sin pecado, para que pudiera convertirse en aquello que Juan, cuando estaba bautizando al Señor en el río Jordán, lo ve que viene y entonces Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario. El tema es el misterio de la encarnación del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien, siendo el Hijo del Dios eterno, deja la gloria que tenía con el Padre en el cielo para venir a la tierra a tomar un cuerpo y nacer como hombre de una mujer. Ese es el tema de este corto pasaje. Y el título, continuamos en el título porque es una miniserie
qué gran misterio. Jesucristo es Dios. Qué gran misterio. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y lo creemos, ¿verdad? Pero si yo digo, levante la mano todos los que lo entienden. Yo le diría, hermano, venga usted y enseñe algo acá, porque es que yo no entiendo. Por eso es que es un gran misterio. Y uno de los misterios lindos de Dios para con nosotros, Él que en ninguna parte nos dice, tienes que entender todo para ser salvo. No, Él nos dice, crean. Crean, crean, es la palabra de Dios, crean y serán salvos. Y estaremos viendo realmente la encarnación y su misterio, eso estaremos viendo. Retomemos desde la parte A. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nosotros le preguntamos a Pablo, ¿cuál es ese misterio? Pablo responde, Dios fue manifestado en carne. Una de las cosas que más nos sorprenden a los lectores de la Biblia es la forma tan sencilla, tan resumida, tan clara que usa Dios para decirnos cosas profundas e insondables para la mente humana, como esta que tenemos hoy al frente. Dios fue manifestado en carne. Hice la prueba, cronómetro en mano, y en menos de 15 segundos la leí y la escribí, en menos de 15 segundos. Una frase que podría llevarle toda la vida al mejor de los teólogos sin llegar a entender medianamente lo que significa la encarnación. Por mucho pulmón teológico que llegue a tener ese buzo, no podrá sumergirse hasta las profundidades para extraer las perlas de más valor. No podrá. Menos nosotros con un pulmón teológico tan demasiado, bueno, al menos quien les habla, un pulmón teológico tan demasiado reducido. Un vistazo rápido del texto entonces nos va a revelar que ese Dios que se encarnó es Cristo. Debemos partir de ahí. De lo que podemos entender de este misterio debemos tener mucha claridad y tener certeza de que eso es. De que la persona del ser, el sujeto al que apunta este pasaje es Cristo. Yo pregunto y la iglesia se responde en su interior. ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Cristo. ¿Quién fue visto de los ángeles? Cristo. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Cristo. ¿Quién fue creído en el mundo? Cristo. ¿Y quién fue recibido arriba en gloria? Cristo. Pero Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que Cristo es quién? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Que en un misterio sublime, Dios no tuvo un hijo aparte de su propia esencia, divinidad, gloria, eternidad y todas las demás virtudes que componen a Dios. Que es un misterio que esta mentecita no puede en ningún momento entender. Y es mejor que no traten de entenderlo, porque más misterio se vuelve para ustedes. Reciban lo que está completamente claro, lo que dice la Biblia. Cristo es el personaje central de todo cuanto dice el texto. Y nos está diciendo que ese Cristo es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, pero que a la vez es el Dios hecho hombre. Es el Dios hecho hombre. Por tanto, Pablo acá nos está hablando de la doble naturaleza, de la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo como Dios, conocido en teología, como ya he dicho, la unión hipostática de Cristo. Pablo usa pocas palabras, 5 en total, claras, sencillas, para decir algo insondable para el creyente. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién entiende, amados, que el Creador se haga una criatura humana? ¿Quién? Con todas las debilidades de un ser humano, con un único propósito: vivir por nosotros. Nosotros necesitábamos, todo ser humano que quiera ir al cielo necesita ser obediente perfectamente a la ley. Nadie lo es. Necesitábamos de una obediencia perfecta a la ley,
pero necesitábamos poder pagar a Dios por nuestros pecados y jamás un pecador podrá hacerlo. Necesitábamos que ese hombre, ese ego era el que muriera derramando su sangre por nosotros en la cruz. Un solo propósito, dar salvación gratuita a todo pecador con una sola condición: que crea en Él, que crea en Él. Juan 3:16, el versículo más conocido para evangelizar: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Luego dice: el que en Él cree, en el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, vino a hacer algo completamente distinto a lo que Él era desde la eternidad y por la eternidad. Él vino a hacerse hombre. Y no escogió simplemente aparecer en una montaña, en una aldea, que lo vieran descender del cielo completo. No. Él misteriosamente escoge pasar por el proceso de toda criatura humana en el útero de una madre, de una mujer. Y todo esto lo hace como Cristo, sin dejar de ser Dios, para que ajustemos más el misterio. Todo esto lo hace como Cristo, sin dejar de ser Dios. Ese es el gran misterio revelado. Jesucristo es todo hombre y todo Dios. Dos naturalezas completamente antagónicas. Cristo nace como hombre con todas las cualidades y debilidades del hombre, solo que sin pecado, pero no pierde las cualidades divinas. Y debemos dejar algo claro en lo que podemos dejar claro en este misterio. Y es que Cristo es el Dios de la preexistencia. Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, el logos o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hágame en esa pues, explíqueme en ese misterio. ¿Quién lo puede explicar? Pero hay algo completamente claro en el texto. Juan nos está hablando de la preexistencia del verbo y nos está diciendo que el verbo, que es Cristo, es Dios desde la eternidad y por toda la eternidad. En el principio era el verbo y era con Dios. Y en el verso 14 del mismo capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Lo mismo que nos está diciendo Pablo en el verso 16. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, dio testimonio, lo vieron, lo palparon, comieron con Él, aprendieron de Él. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan en el verso 1 se refiere a Cristo como el verbo, que es en griego logos o la palabra. Y se remonta al principio de la historia, al principio sin historia, principio sin historia. Se remonta al principio de la eternidad, que no sabemos dónde comienza, no sabemos nada de esto, para decirnos que Cristo existía desde siempre, que es infinito. El principio era el verbo. Por lo tanto, debemos decir que Cristo no fue el primer ser humano en ser creado por Dios, como dicen algunas sectas. No, Cristo no fue creado por Dios como la primera criatura, un argumento de los falsos testigos de Jehová. Cuando Dios inicia la creación, Cristo estaba con Dios porque Cristo era Dios. Juan 1:3 nos da claridad en esto y nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Génesis 1:1 prueba que lo primero en ser creado no fue Cristo. ¿Qué fue lo primero en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Juan dice que en el principio Él ya era el verbo, ya existía, ya estaba con el Padre, antes de empezar la creación. Si las cosas comenzaron aquí, si las cosas comenzaron aquí a crearse, ya Cristo estaba acá.
Ya estaba. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, en Cristo, Cristo estaba creando con el Padre y con el Espíritu Santo. Juan dice: el verbo era Dios y el verbo era con Dios, reafirmando la eternidad del verbo. Y aquí es necesario hacer algo, hermanos. A ver si nuestra mente se asombra un poco más. Aunque no es el tema del pasaje nuestro, el de Mateo, el de Timoteo. Es necesario decir algo sobre otro misterio insondable para la mente humana, en el cual Juan nos introduce en este versículo. Y es el misterio de la Trinidad. Juan nos está introduciendo en el misterio de la Trinidad. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando de dos personas distintas. Nos está hablando del verbo, que es el Hijo eterno de Dios, Cristo. Y nos está hablando de Dios, que innegablemente se refiere al Padre. Y para hacerlo aún más insondable este misterio, la Biblia dice que no son dos, sino ¿cuántos? Tres, hermanos. Tres. Con el Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios vivo y verdadero. Aunque el término Trinidad no se encuentra en la Biblia, el concepto sí es muy abundante, el concepto de Trinidad. Podemos decir que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, y que el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, ni el Hijo y el Padre son el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero no tres dioses. Pero no tres dioses, sino un Dios vivo que subsiste en las tres personas. Sí, amén, hermanos, claro que sí, amén. Porque ese era el Dios que necesitaba esta humanidad pecadora. Ese era el Dios. Dios sabía todo y sabe todo. Entonces, teniendo cada una de estas personas cuenta con los atributos de la deidad. El Padre, la deidad completa; Cristo, la deidad completa; y el Espíritu Santo, la deidad completa. Igualmente, son distintos en sus funciones desde la misma encarnación. ¿Quién envía a quién? Dios el Padre envía a quién? A Dios el Hijo. Recuerden que estamos hablando de un misterio, amén. Simplemente lo que es claro en la Biblia tenemos que tomarlo así y decir: es claro esto. Dios el Padre envía a Dios el Hijo a la tierra. A la vez con el que envía al Hijo, bueno, envía para preparar todo. Dios el Padre envía al ángel Gabriel. Envía al ángel Gabriel. ¿A quién se lo envía? A María. ¿Quién desciende al vientre de María? Es Cristo el Hijo. Cristo el Hijo. Y es engendrado por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Ustedes saben mucha teología. Ustedes saben mucho. No, qué bendición, qué bendición. Que tengan esto claro, amados. Qué bendición. Qué bendición, hermanos. Porque esto nos libra de caer en palabrerías y en discusiones. No es que tal cosa. Hermano, lea la Biblia simplemente y usted siga su camino. Siga su camino. Es muy claro esto. Es muy claro esto. Un Dios que subsiste en tres personas que no confunden sus funciones, unidos en voluntad, en divinidad, en todo, en un mismo propósito: la redención. La redención. También hay distinción de funciones en el bautismo del Señor. En Lucas 3:21, ¿quién fue bautizado? Jesús. ¿Quién desciende sobre Jesús como paloma? ¿Y quién habla desde el cielo? El Padre. El Padre. Dios es muy bueno y a pesar de que son misterios nos da claridad para que nosotros descansemos. La Biblia misma dice que lo revelado pertenece al hombre y que lo que es misterio oculto pertenece ¿a quién? Y nosotros no vamos a ir más allá donde la Biblia me permite ir. Nosotros decimos lo que la Biblia me permite decir. Tenemos claro.
Y estoy hablando de esto, ya dije, para que nos asombremos mucho más, para que entremos en una verdadera conmoción espiritual de gratitud cuando entendamos realmente un poco mejor quién fue el que se encarnó. Igual que la obra de la salvación, el Padre es quien inicia la creación, la redención, decreta todas las cosas. ¿Quién ejecuta lo decretado por el Padre en la redención? El Hijo. ¿Y quién aplica a las almas la redención obrada por Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos sella y nos regenera y nos motiva a la santidad, a la perseverancia y a todo lo demás. Escuchen lo que dice el credo de Atanasio, redactado en el siglo IV. Adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, pues una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria es igual, la majestad es igual, la eternidad es igual. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y aún así, desde el siglo IV tenía claridad este hombre. Y aún así, no son tres dioses, sino un Dios. En mi tierra decían: hágame bailar ese trompo en la uña. Deme claridad en esto. No, entendemos lo que está completamente claro y le damos gloria a Dios y gloria a Dios por los misterios. ¿Los entenderemos en la eternidad plenamente? Yo creo que sí nos va a dar mucha más luz, porque nuestra conciencia y entendimiento será completamente iluminado, completamente hombres y mujeres perfectos en la eternidad. Es necesario recordar algo, hermanos, de lo poco que podemos decir sobre estos misterios, para poder probar bíblicamente que en el cuerpo de Jesús misteriosamente habitaba toda la deidad de la Trinidad. Amén. Era necesario mostrar esto sobre la Trinidad, para que nosotros nos asombremos quién fue el que descendió del cielo a tomar un cuerpo humano en el vientre de María. La deidad de la Trinidad estaban en Cristo, revistiéndose de un cuerpo humano. Por eso Pablo dice: Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. En carne. La palabra carne aquí en el texto es sinónimo de hombre, de un hombre. Colosenses 2:8-9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y escuchen la declaración: porque en él habita corporalmente, en ese cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la Trinidad está allí con Cristo, en el vientre de María. Allí está formándose el que ya era, es y será Dios. Estaba en el vientre de María revistiéndose como hombre, para nacer, darse a conocer como hombre, poderse relacionar con los hombres, vivir por los hombres, morir por los hombres y resucitar para llevar a los hombres elegidos al cielo. Esa es la obra de la encarnación, mis hermanos. Es Él, es Él, es Él, es Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, tomando una naturaleza humana con todas las debilidades que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, solo que sin pecado, pero con un cuerpo igual al tuyo y al mío. Allí vino ese Cristo preexistente. Él decidió hacerlo así. Ya dije, Él pudo haber decidido: aparezco en una nube en medio de un rayo, o como se manifestaba en el monte Sinaí. No sé. Dios fue la mejor manera que escogió para mostrarnos su amor, su compadecerse de nosotros, poder intimar con nosotros, poder hacer posible lo que era imposible: el perdón, la salvación y la vida eterna del hombre. Él es, en Él habita corporalmente, en ese niñito, sí, en ese bebecito que escogió venir en ese siglo tan decadente en cuanto a los avances científicos, médicos.
Él vino allí a nacer como el más pobre de los pobres, siendo el más rico de los ricos, si es que podemos hablar, porque Él es que es el dueño del mundo entero. Y no escogió una familia real, siendo descendiente humanamente del linaje de David por la sangre de María. Él escoge los más pobres, escoge los padres más pobres. ¿Por qué no nació en el tiempo de la monarquía de Israel? Para que hubiera nacido en el palacio de David o en el de Salomón. No, para mostrarnos su piedad y su bondad. Se rebajó a la criatura humana, y no solo a la criatura humana, sino a la criatura humana más pobre de los pobres. Las aves tienen nido, las comadrejas una guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Para pasar de un lado al otro en un río o en un lago, vayan a que me presten una barquilla para pasar, por favor. Estoy cansado, estoy rendido en mi humanidad y todavía falta mucho para entrar a Jerusalén. Vayan a ver si les prestan un borreguito por allí, vayan a ver y tráiganlo. Él se hizo hombre, Él fue manifestado en hombre para mostrarnos lo que es la bondad, la piedad, la misericordia, la compasión, para morir por nuestro pecado, para enseñarnos de qué manera debemos odiar nuestro pecado. Ese niño con el cual habitaba toda la plenitud de la edad, dice Pablo en su declaración, Dios fue manifestado en carne. Nuestro asombro debe aumentar ante esta verdad. ¿Quién se encarnó? Fue el Dios Trino, en la segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que he querido mostrarles al hablar de la Trinidad. Al momento de encarnarse, Cristo ya habitaba, ya vivía, ya era. Un misterio imposible de comprender, pero que todo fiel cristiano debe creer. Amén. Debe creer firmemente, creer como una verdad medular de nuestra fe, porque el que no crea esto no es cristiano y no es salvo. No es cristiano y no es salvo. Con esto en mente, volvamos entonces a la encarnación que estamos estudiando. Para decir ¿qué? Lo que debemos decir en honor a la verdad bíblica, que Cristo no comenzó a existir en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Cristo, vuelvo a decirlo, Cristo no comenzó a formarse en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Ya he mostrado bíblicamente que Cristo existía desde la eternidad, porque Él es Dios. Él viene a revestirse de una naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Por tanto, la Virgen María no es la madre de Cristo, no es la madre de Dios. Amén. ¿De quién es la madre? ¿Del niño? Jesús el hombre, amén. Amén. Es la madre de Jesús el hombre. Eso es lo que enseña la Biblia. En Lucas 1:26 al 31. Lucas 1:26 al 31. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar, y comprendieron que había visto en visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días recibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. El 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahí está. Ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nada que ver con Cristo. Ella es la madre
de Jesús el hombre. No es la madre de Cristo, porque si fuera la madre de Cristo tendría que ser por obligación la madre de ¿quién? La madre de Dios. Tendría que existir antes que ¿quién? Antes que Dios. Y de una u otra manera, como no es Dios, tendría que tener un esposo para poder procrear. Mateo 1:20-21, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahora decíamos que ¿quién es el que lo engendra? El Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gálatas 4:4 nos dice que esto se da en el cumplimiento perfecto, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La profecía de Génesis 3:15 se hace realidad. El plan eterno de redención prometido por Dios se empieza realmente desde la eternidad, toma forma en Génesis 3:15 y sale a la luz, como Pablo dice. Dios fue manifestado en carne en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allí se cumple la promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer no serían los hijos de Eva. No, Eva era allí una figura que apuntaba a la Virgen María. Y sus hijos, de manera especial Sed, apuntaba hacia la naturaleza bendita o al ser bendito de aquel que vendría realmente como la verdadera simiente a morir en la cruz por nosotros. En Isaías 7:14 se nos dice: he aquí la Virgen desde Isaías concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombre. Y miren los nombres que le da a ese niño para decirnos que ese niño es Dios. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí hay algo interesante de manera rápida para mirar, y es quién nace y quién nos es dado. ¿Quién nace y quién nos es dado? Nace el niño, un niño nos es nacido, pero el Hijo eterno de Dios nos es dado porque ya existía desde la eternidad. Debemos entender estas verdades. El niño nace y nos es dado, pero el Hijo viene porque el Hijo ya estaba en la compañía y la existencia del Padre. Como hombre, este niño, bien debemos recordar esto, estuvo sometido y sujeto a las leyes del desarrollo humano de cualquier criatura, de cualquier niño. Vean lo que dice en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, crecía intelectualmente, en estatura, como todo niño, físicamente, en gracia para con Dios, espiritualmente, y en gracia para con los hombres, socialmente. Era amado por todos. En su humanidad estuvo sujeto a las mismas leyes humanas que todo hombre. Fue tentado por el demonio, tuvo hambre, sed, cansancio, sueño, aflicción, llanto, dolor y muerte. Completamente como hombre. Como Dios sabía los pensamientos de los hombres, sanó leprosos, paralíticos, echó fuera demonios, calmó tempestades, resucitó muertos. De modo, mis hermanos, que la encarnación, a pesar de ser un gran misterio, teológicamente nos enseña que en Jesucristo estaban unidas las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Gócesen de esto. ¿Ustedes saben quién es nuestro Salvador? Es Dios, hermanos. Es Dios hecho hombre. Nuestro Salvador. Por eso es que puede
perdonar y salvar, porque se necesitaba un sacrificio santo, pero semejante a nosotros en su humanidad, que fuera un hombre, no un animal. Un animal no puede morir por un ser humano, no podía, anulado todo lo del antiguo pacto, anulado, cancelado, no va más, fuera. Ahora aparece Cristo. Hijo, le dice Abraham a su hijo: Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué dice Abraham? Dios se proveerá de un cordero, Dios se proveerá. Juan lo ve que viene y dice: véanlo ahí, véanlo, se ha hecho visible, ese es el que se ha manifestado en carne, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor dice: porque es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, el cuerpo, el hombre, sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Oh, amados hermanos, la encarnación es un misterio maravilloso, pero nos ha dado muchas verdades para nosotros gozarnos y descansar de que nuestro Salvador es Dios hecho hombre, amados. Es Dios hecho hombre. Nuestro Salvador tenía que ser todo hombre, en todo hombre, pero sin pecado, para que fuera nuestro sacrificio. Y tenía que ser Dios a la vez, para que Él mismo expiara y Él mismo perdonara y salvara a la vez. Ese era el Salvador que necesitábamos, todo hombre y todo Dios. Como Dios era omnipresente, pero como hombre no podía estar en todo lugar a la vez. Como Dios es el dador de la vida, como hombre, Él murió en la cruz como hombre para salvarnos. Este es el gran misterio de la encarnación. Dios nos fue manifestado en carne. ¿Y qué fue la encarnación para Cristo? Para Él. ¿Qué fue? ¿Qué significó hacerse hombre? Bueno, Filipenses 2, del 5 al 8 nos da una luz. Que al hacerse hombre y ponerse como siervo, fue el acto extremo de la humillación de Jesús. Fue el acto extremo de la humillación de Jesús, hacerse hombre para luego hacerse esclavo de la ley. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para tomar ¿qué? Forma de siervo, haciéndose ¿qué? Semejante a los hombres, y estando en condición de hombre. Pablo dice: Dios fue manifestado como hombre, y estando en condición de hombre, mire la humillación extrema, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú sabes que hizo eso por ti y por mí, que si tú has creído en Él, hizo eso por ti y lo hizo por mí. Iglesia, esta verdad de la encarnación debe afectar nuestra vida práctica. Esta verdad de la salvación debe provocar en nosotros un sentido de humillación, un sentido de aceptación de lo que me venga en esta vida, un sentido de humildad verdaderamente que me conduzca a la humillación. Hermanos, somos tan soberbios que no quiero que nada me pase, que no quiero que nadie me diga nada, que quiero que todos me sonrían y todos me aplaudan y todos me abracen y me den besos. No, yo merezco que me insulten y me tiren piedras como hicieron aquellos hombres con David, y poder tener la capacidad de decir: si Dios lo ha decidido así, que lo hagan. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló a lo sumo. Lo escupían al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Trino, lo humillaban, lo insultaban, lo despreciaban, y Él no respondía, sino que oraba. Él sabía quiénes eran y qué necesitábamos. Debe llevarnos a la gratitud también, no solo producir verdadera humildad. La humildad es la capacidad de recibir las ofensas que Dios quiere que vengan sobre mí. Esa es la humildad espiritual, es la capacidad de recibir toda clase de ofensa que Dios quiere que vengan sobre mí. Cuando me ofenden, yo lo que hago inmediatamente es conectar esa ofensa con mi conciencia, y mi conciencia me dice: yo no he provocado nada de esto. Entonces
ha venido de parte de Dios a mi vida. Algo me está enseñando el Señor, pero un sentido de gratitud permanente, un sentido de gratitud que me lleve a considerar esta gran humillación. Dios, el Dios Trino se hace hombre por mí. El Dios Trino se hace hombre para librarme del infierno. Él sufre el infierno de la cruz. Es Él mismo quien toma para sí una muerte terrible de cruz con tal de librar mi alma. Ya hemos aprendido que Dios nos ama tanto en Cristo que no escatimó a su Hijo, que puso nuestras almas por encima de la vida de su santo Hijo. Y esto debe producir gratitud. Y la gratitud debe llevarnos ¿a qué? A amar y a servir. A amar y a servir. Yo no puedo decir que yo amo, pero no sirvo. No, amar y servir al cuerpo de Cristo. El amor a Cristo yo lo demuestro amando a mis hermanos. El amor a Cristo yo lo demuestro sirviendo a mis hermanos. Cristo no está en la tierra para que lo amemos personalmente y le sirvamos directamente, pero Él nos ha dejado sus miembros. Él nos ha dejado su cuerpo para que nosotros lo amemos y demostremos que lo amamos a Él sirviendo a la iglesia. Amando la iglesia demostramos que amamos a Cristo, amando a los hermanos demostramos que amamos a Cristo, y sirviendo a los hermanos nosotros demostramos en la práctica que estamos sirviendo a Jesús. El que da un vasito de agua a uno de estos más pequeños, a mí me lo da. A mí me lo da, dice el Señor. Pero también, hermanos, esta bendita doctrina de la encarnación, con lo que hemos visto, debe producir en nosotros un ferviente anhelo por desarrollar las virtudes de Jesús. Fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Jesús, y esa imagen de Jesús debe mostrarse en la tierra. Yo no debo caer en el quietismo y conformismo que caen algunos de decir: es que yo seré santo pero en el cielo. No. Así como la salvación es por gracia y se demuestra por obras, así mi santificación progresiva se va demostrando cada vez más y más por medio de esas virtudes que Jesús nos ha dejado en su palabra. Entonces debo crecer en bondad, debo crecer en piedad, debo crecer en misericordia, debo crecer en humillación, debo crecer en perdón sufriente. Recuerden que el perdón verdadero requiere sufrimiento. Así como el amor verdadero es un amor sufriente, así el perdón verdadero es un perdón sufriente. No es fácil perdonar a quien realmente me ha ofendido. No es fácil, pero cuando yo entiendo que fue Dios que dentro de su providencia no cae un pajarito a la tierra sin que Él lo permita, Él ha permitido que eso llegue, entonces aunque me duele, yo me esfuerzo, yo me duelo, pero yo perdono a mi ofensor, aún sin pedirme perdón. Aún sin pedirme perdón. Esta doctrina debe movernos a ser más unidos, a movernos como una unidad verdadera, verdaderamente unidos en la doctrina que Dios nos ha dejado. No puede haber dentro de la iglesia alguien que diga: yo no creo en la Trinidad. No puede estar en esta iglesia. Esta iglesia cree en la Trinidad, aunque la palabra no está. El concepto es muy claro y abundante en la Biblia y lo creemos, que hay un Dios que subsiste en tres personas sin que haya tres dioses, sino un solo Dios vivo y verdadero. Debe haber unidad en la doctrina. Debe producir en nosotros amor fraternal. Nosotros sabemos que Cristo viene a encarnarse por amor, que sus palabras fueron: nadie tiene más amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Y cómo demuestro yo ese amor? Hacia mis hermanos. Un verdadero amor fraterno con mis hermanos. Y entiendan esto, mis amados hermanos. Algunos pueden interpretar que cuando dice amor, entonces puro amor, puros corazoncitos y pétalos de flor. No, hermano, usted también demuestra su amor por el hermano cuando lo ve en un pecado y usted lo exhorta. Cuando usted claro, hermanos, para eso estamos y la Biblia lo demanda. Usted demuestra que ama a sus hermanos cuando usted ve un hermano deslizándose y usted inmediatamente viene y le pone el bloque. Le pone la cuña: venga para acá, hermano. Así usted demuestra que ama a sus hermanos, que realmente valora el alma de ese hermano. Hermanos, de hoy en adelante, cuando leamos la Biblia o en nuestras meditaciones, pensemos un poco más en la encarnación de nuestro Señor. Y seguro que el mismo Señor nos va a ayudar a ser mejores cristianos. Recuerda que para ser mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, mejor patrón, lo que quiera ser, yo quiero ser mejor en tal área.
Todo tiene que empezar por ser un mejor hijo de Dios, por ser un mejor cristiano. Si usted se esmera por ser un mejor cristiano, las demás áreas de su vida van a empezar a ir mejorando con ella. Ser un mejor cristiano es el comienzo para toda mejoría en nuestra vida. Hermanos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra redención. Sin encarnación de Cristo no habría salvación para nadie. Si el Dios Trino no toma la iniciativa y desciende del cielo en la persona de Cristo para hacerse hombre y vivir y morir y resucitar para salvar a los pecadores, jamás los hombres habrían podido subir al cielo. Jamás. Él desciende como hombre para luego hacer la obra, morir y resucitar, ascender y llevar cautiva la cautividad. No podía esa cautividad, toda esa iglesia, subir al cielo por ella misma. Hermanos, sin encarnación no hay redención. Y a nuestros amigos, lo más importante para ti, primero es que Dios te haya traído hoy acá. Eso es lo más importante, que tú hayas escuchado esta palabra. Porque al escuchar esta palabra, entonces te ha quedado claro que Cristo se encarnó, se hizo hombre y se humilló a lo sumo hasta morir en la cruz, con un único propósito, amigo querido, y esta es una excelente noticia: morir para salvarte a ti y a mí. Morir en la cruz para pagarle a Dios por tus pecados y los míos. Si tú quieres ser perdonado y salvado inmediatamente después de tu muerte, tú solamente debes creer en Jesús como Señor y Salvador. Cree en Jesús, amigo, y serás salvo de la ira venidera. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Dios, por estos misterios que has querido traer a la vida de tu iglesia. Estas son locuras, es locura para las personas que están afuera. Sus conceptos son errados si es que los tienen. Ellos hacen sus propias definiciones, sacan sus conclusiones y siguen su propia religión que los conduce a un paganismo profundo. Pero quisiste rescatarnos a nosotros de ese mundo, abrirnos el entendimiento y darnos una luz espiritual, Padre, para creer a lo que dice tu palabra. Gracias por tomar la iniciativa y bajar del cielo. Tú, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, a cubrir tu divinidad de un cuerpo humano. Nacer, vivir, morir, resucitar y volver al cielo para salvar a todos aquellos pecadores que en tu soberana y bendita voluntad decidiste escoger para hacer la obra por ellos. Gracias por tenernos en cuenta. Oh, que ese es otro misterio, Padre, por el cual te damos gracias, el misterio de la elección y la predestinación, porque estas verdades solo las creerán aquellos a quienes tú les das el entendimiento para creerlas, a quienes tú les das la fe para creerlas. Son misterios que tú revelas solamente a quienes te place revelarlos. El misterio de la salvación. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo en forma de hombre. Es un misterio. Tú descendiste en Él, pero tú lo enviaste a la vez. Gracias. Y gracias por tu Espíritu Santo, que hoy está aquí con nosotros, haciendo una obra tan grande y misteriosa, que los mismos ángeles que están en el cielo anhelan mirar. Ellos estiran el cuello. Ellos se esfuerzan por mirar, porque ellos te ven a ti y ellos te ven aquí obrando y te han visto obrar aquí en medio de la iglesia hoy. Gracias por tu Espíritu Santo. Hoy más que ayer nos queda completamente claro que el Espíritu Santo no es uno más con nosotros, que el Espíritu Santo es la misma presencia del Dios vivo con nosotros, y que te paseas en medio de la iglesia cada que ésta se congrega y se convierte en el santuario de Dios, y que eres tú, Espíritu Santo, Dios bendito, el que nos has dado la fe firme para creer que Dios fue manifestado en carne. Tenemos completa, plena, absoluta seguridad que Dios fue manifestado en carne en la persona de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos
una fe verdadera, por librarnos de una fe espúrea. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias por darnos una fe tan sólida, consolidada a través de tu palabra, Señor. Continúa tu obra santificadora, perfeccionadora en medio de tu iglesia. Acrecienta las virtudes divinas que has traído para tu pueblo. Gozo, paz, bondad, amor, misericordia, compasión, templanza, dominio propio. Oh Señor, Espíritu Santo, haz tu obra en esta iglesia. Haz tu obra en esta iglesia y capacítanos cada vez más y más. Porque también hemos aprendido que somos reunidos para entrenarnos para lo que haremos por toda la eternidad. Vivir en la presencia de Dios, alabando y adorando a Dios y disfrutando de su amor para siempre. Gracias por tu obra hoy en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, Dios Trino con nosotros. Bendice y santifica a tu pueblo y dale salvación a los amigos que nos hayan visitado. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y bendecimos. Amén.